volvemos a Hebreos porque habla, y es interesante lo que dice. Porque dice, por tanto nosotros, dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, mire lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Solo viendo este versículo nos está hablando, y en un resumen dice, vive tu vida como cristiano con un enfoque y disciplina, enfocados y una disciplina, dejando lo que te perjudica y sigue adelante con constancia, inspirado por los buenos ejemplos del que habla el versículo 11. Porque nosotros tenemos que entender, familia, en esto. El pecado no siempre comienza en lo evidente. Muchas veces inicia en lo que parece pequeño, tolerable y justificable. Escúchenme. Por ello les decía, nosotros conocemos pecado y a veces decimos, sí, este pecado es grande, terrible, todo. Pero escúchenme, muchos pecados que nos pueden llevar a la perdición, y vamos a ver en esta noche, muchas veces se inicia con cosas pequeñas. Parecen que son pequeñas y no es necesario cambiar. Como les decía, una mentira blanca, ¿verdad? No hay mentiras blancas en la santidad de Dios. O a veces toleramos pecados. No creo que sea tan malo este pecado. O podemos justificar nuestros actos. Por eso ahí es donde el Señor quiere que seamos sobrios en esta noche, amén. Porque el problema no solo es el pecado en sí, sino la capacidad del corazón de acostumbrarse a esos pecados. Cuando el creyente deja de confrontar lo pequeño, abre la puerta a una progresión que termina afectando toda nuestra vida espiritual. Mi relación con Dios, mi crecimiento con Dios. Cuando empiezo a tolerar, cuando empiezo yo a dejar cosas pequeñas en mi vida, pues estoy abriendo una puerta tan grande, lamentablemente, para que el pecado pueda progresar, para que pueda permitir entrar otros pecados que vamos a ver en esta noche, lamentablemente. Por eso vamos a ver algunos puntos cuando nos habla de eso. El peligro de acostumbrarme a pecados pequeños, amén. Porque hay que entender que lo que no se corta crece. Es interesante. Vamos otra vez a leer el Hebreos 12:1. ¿Por qué? Porque no sé cuántos de ustedes tienen jardín. Ya había un tiempo que teníamos con mi esposo un jardín grande, era lindo, pero era un trabajo porque era un pasto hermoso. Pero si veías una planta ahí, una mala hierba, si lo dejabas aparecía ya, y después ya no había pasto. Tenías que ir arrancando. Si no arrancaba, al día siguiente me aparecía otro. Entonces era un trabajo de arrancar. Y eso me hacía recuerdo. Si no se arranca, si no se corta, crece. Y cuando veremos de nuevo otra vez el 12, Hebreos 12, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Escuchen lo que dice. Cuando habla eso, nosotros solo no estamos leyendo el 12. Si leemos el 11, habla de quién? De hombres y grandes mujeres que sí mostraron por su fe lo que conquistaron, lo que sí pudieron hacer. Por eso dice, teniendo una gran nube de testigos. Yo les digo, si pudieran venir aquí, ellos darían testificar de que sí se puede con la fe, que sí se puede. Hay una nube grande de testigos. Dice que si vendrían y pudieran venir aquí a la tierra, podrían decir, sí se puede. Por eso dice, tanto teniendo, dice nosotros, un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Santo Dios. El texto habla de todo peso y del pecado que nos asedia, mostrando que no todo comienza como pecado abierto, sino como una carga tolerada que termina dominando. Si yo permito en mi vida tolerar algunas cosas y pecados en mi vida, si yo tolero algunas cositas que están mal, que cuando la Biblia y el Señor me muestra que eso abomina o aborrece
o que no vamos a entrar al reino de los cielos, entonces es el peligro de ¿qué? ¿De qué? De terminarme dominando ese pecadito. Santo Dios. Por eso dice el pecado que nos asedia. La palabra aquí en el contexto original, que ya lo había estudiado antes, hay mucho que habla de este pecado que nos rodea, que es constante, que nos asfixia. Pero cuando he ido al original hablaba esto, es algún pecado que se pega fácilmente. Algo que ¡pum! Se pega a nosotros, tan fácil. Santo Dios. Cada persona tiene áreas donde es más vulnerable. Esto apunta a algo muy realista, como la fe no ignora la lucha interna, sino que la reconoce y llama a enfrentarla con intención. Significa que mi fe tiene que ser tan real y verdadera, que si yo veo algo, yo tengo que luchar contra eso. Estoy hablando del pecado. Mi fe hace que yo decida hacer algo, porque el pecado tiene naturaleza progresiva. Si yo no hago algo va a ser, y va a ser terrible. Ustedes han visto alguna vez caer una bola de nieve así pequeñita, va cayendo, pero cuando va cayendo va haciendo más grande y más grande y más grande, que puede llegar y destruir todo lo que puede ir. Así es el pecado, tiene un crecimiento progresivo. No es que se queda ahí nomás, pequeñito, una mentirita. Vamos a ver que un pecado lleva a otro pecado también. Vamos al libro de Romanos 6. El peligro de los pecados pequeños. El peligro. Santo Dios. Miren lo que dice el versículo 12, Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo por tal. Escuchen. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí lo que nos llama la atención en este pasaje dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo. Cuando dice no reine, nos está dando una luz y un significado, que el pecado ya no debe tener control sobre nosotros. Antes era nuestro jefe, antes era nuestro Señor, antes sí era, pero Jesús nos vino a liberar del pecado, de lo que el esclavo el pecado nos esclavizaba. Jesús vino y venció eso. Por eso nosotros ahora podemos decidir quién puede ser nuestro jefe, hablando del pecado y nuestro Señor Jesucristo. Advierte que el pecado busca tomar el control total y crecer en intensidad si obedecemos al pecado. Por eso dice: no reine ya el pecado en vuestro cuerpo. El problema ya no es la falta de poder, quién tiene poder ahora en mí, sino a quién le das autoridad en tu vida. ¿Quién va a dominar tu vida? ¿Quién va a tener control de tu vida? Eso es lo que dice: el pecado, aunque sea pequeño, o la palabra y la voluntad de Dios. ¿Quién vas a permitir que gobierne tu vida? Eso es lo que dice. Por eso dice: no presentéis vuestros miembros al pecado. Es decir, todas tus acciones, tu cuerpo, tu mente y tus palabras no deben usarse ya para hacer lo malo, sino para hacer lo que es correcto. La palabra es clara, aunque sea pequeña. Si es pequeño y está en contra de Dios, que me puede quitar la santidad de Dios, yo tengo que ahora esforzarme para que aquello ya no me domine. Santo Dios. Porque lo que no se confronta a tiempo se convierte en un hábito. Si ahora tú no confrontas algo pequeño, se te puede llegar a ser un hábito de todos los días. ¿Qué es un hábito? Tuve que buscar. El hábito es cualquier comportamiento aprendido, no innato, es decir, que no hayas estudiado y has conocido, sino que algo viene. Porque nosotros, recuerden que tenemos una naturaleza pecaminosa, que fácilmente se inclina ¿qué? Al pecado.
Facilito es. Yo siempre digo, es más fácil seguir las cosas malas que las cosas buenas, por alguna razón. El niño aprende más fácil las cosas malas antes que las cosas buenas. ¿Se han dado cuenta? El niño de la noche a la mañana te hace una palabrota así. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde has aprendido? En el colegio. Porque es más fácil hacer eso, ¿verdad? Por eso el hábito es cualquier comportamiento aprendido, no innato, que se repite regularmente y tiene a realizarse de forma automática, si apenas pensar en ello. Es decir, ni siquiera necesitas pensar, ya reacciona. Es un hábito. Cualquier pecado así pequeño, si yo no corrijo, si yo no tomo atención, se me puede hacer un hábito. Gente que miente fácil como un hábito, murmura, ve cosas, hace cosas, como que, como si fuera algo parte de su vida. Santo Dios, antes podía evitarlo, ahora ya no puedo. Ahora ya no, antes podía decir no, ahora ya no. Claro, al principio puedes decir no. Hay gente que dice, yo puedo dejar el cigarro cualquier rato, dejarlo una semana. No puedo. A veces creemos que nosotros podemos dejar. Santo Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Pero tenemos que recordar esto, que ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos elegir hacer lo correcto, porque Dios te da la gracia para lograrlo. Ya no hay excusas. No hay excusas que no se puede. Ahora Cristo pagó una deuda en la cruz para librarnos de la que de la esclavitud del pecado, de que un día podamos decir, el pecado ya no me domina, sino que ahora Cristo es mi Señor. Por eso tenemos que recordar que ese pecado ya no te domina. Y recordar ahora quién somos en Cristo, que ya no soy esclavo del pecado, soy siervo ¿de quién? De Cristo. Por eso dice, pongan sus cuerpos, dice, ya no deje que sus cuerpos sean instrumento de pecado, sino instrumento para bien, para la justicia. Santo Dios. Y debemos tomar una decisión concreta. No voy a dejar que este pecado siga en mí, que ya no me domine ahora, santo Dios, porque lo que no se corta, crece. Santo Dios. Si no haces algo, pues eso va a crecer. Por eso yo les digo, si alguna vez vemos la tele, un celular, alguna cosita, si no tomamos cuidado de eso, podemos hacer un hábito terrible de cualquier cosa, cualquier pecadito. Santo Dios. Y dos, la normalización del pecado endurece la conciencia. Porque hay un mal que veo ahora en la iglesia, no aquí en la iglesia, en contexto de la iglesia evangélica. Normalizamos ¿qué? Pecados. A veces lo hacemos normal algunas cosas, pero recuerden esto, cuando se normaliza y dicen, todos hacen así, vamos a ver el peligro. ¿Por qué? Porque endurece la conciencia. Primera de Timoteo 4:2. Santo Dios. Claro, es que es pequeño, no es tan grande. No, yo no mato, yo no hago cosas grandes, pero a veces normalizamos cosas pequeñas. Y vamos a ver que eso nos puede llegar a endurecer nuestra conciencia. En primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos, miren eso, que teniendo la cauterizada la conciencia. Mire, aquí me llama la atención, dice, por la hipocresía de ¿qué? De mentirosos. ¿De quién se está refiriendo? Tan solamente se refiere de personas que dicen una cosa, pero viven otra. Santo Dios. En la iglesia, cuando nos acostumbramos a vivir así, digo una cosa y hago otra cosa, yo me pongo como una persona que hipócrita y mentirosa, porque enseñan como si fuera verdad, pero saben que no lo es. Hay cristianos que pueden enseñar un pecado camuflado que está bien. Santo Dios. El engaño a otros aparentemente puede dañar espiritualmente. Escúchenme, no solo es error. Cuando aquí dice la hipocresía de mentirosos, no está hablando que no solamente puede ser un solo error, es engaño consciente o acostumbrado.
que no es un error. Ya me he acostumbrado a mentir, me he acostumbrado a decir, porque a veces estamos tan acostumbrados a tan mentir o alguna cosa que decimos, ya estoy llegando cuando recién estás saliendo de tu casa. Hay pecados que así no lo normalizamos como iglesia. Santo Dios. Por eso dice, tienen cauterizada la conciencia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Porque esta es la parte más profunda de lo que quiero hablar también en este punto. Porque cauterizado viene de una imagen médica, que como cuando que se quema una herida y pierde la sensibilidad de eso. Es cuando se quema algo, la piel, y dices, ya no siento, ya no hay dolor. A eso refiere cauterizada. Ahora, cuando lo aplicamos a la conciencia, ¿qué significa? Ya no siento culpa. Hago, pero ya no me duele. Antes hacía y me dolía, me sentía mal. Ahora ya no me siento mal. Lo normalizo el pecado y mi conciencia se cauteriza. Porque un cristiano, cuando ha llegado al Señor y sabe que está mal, siente un dolor, siente alguna incomodidad, sabe que su conciencia le dice, no está bien. No está bien que hables así a esa persona, no está bien que grites, no está bien que mientes, no está bien que veas esto, no está bien que toques esto. Pero cuando nosotros seguimos, y la hipocresía nuestra puede ser que a veces nosotros mostramos una espiritualidad que ni siquiera es, pero nosotros podemos estar viviendo en una mentira. Por eso dice la palabra, hipócritas mentirosos. Porque tienen la conciencia cauterizada. Porque ya no distingue, cuando uno tiene la conciencia cauterizada, ya no distingue claramente también entre el bien y el mal. Ya no sabe qué está bien o qué mal. Ya no sabe si esa música es oír o ya no oír. ¿Por qué? Porque ha cauterizado su conciencia tanto que antes escuchar una música secular sé que era malo, pero del lugar a un hito, después a otra, después a otra, y después lo puedo normalizar. Santo Dios. Tanto es cuando una persona cauteriza su conciencia, es que se ha acostumbrado tanto al error que ya no les afecta, ya no te afecta, ya no lo sientes, ya no sientes dolor y puedes repetir y hacer y hacer. Santo Dios. Es como cuando alguien repite algo malo tantas veces que deja de parecerle ya malo. Que antes, como nosotros, un niño sabía que algo estaba mal, que después de tantas veces ya lo normaliza y es normal. Yo recuerdo y siempre cuento, cuando yo sabía que fumar cuando era pequeño era malo y lo hice a ocultas y no me gustó. Pero después ya poco a poco lo hacía a ocultas y después se normalizaba. Después lo haces en público, ya se normaliza tanto. La conciencia ya no te dice que está mal. Santo Dios. Porque la conciencia cauterizada pierde sensibilidad al pecado. Hebreos 3:13. Santo Dios. Hebreos 3, versículo 13. Porque miren lo que dice y advierte. Me llama la atención cuando dice en Hebreos, antes exhortando los unos a los otros cada día. Miren lo que dice, exhortándonos. Y dice cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Me gusta lo que dice aquí, exhortaos, dice cada día. Exhortar es alentar, es decir, como empujar, alentar para que haga lo que es correcto. Y dice cada día. Esto implica constancia, no es algo ocasional, sino una práctica continua, porque el desgaste espiritual puede ocurrir poco a poco. Poco a poco. Por eso es bueno cada día nosotros mismos, a otras personas, alentar, exhortar a la gente a que tiene que dejar esas costumbres, a dejar de hacer estas cosas. Para algunos puede ser molestia, pero alguno que ame a Dios y dice, sabe que eso puede apartarlo, no debería ser molestia. Sabe que tengo que dejarlo, tengo que dejar esas cosas. Porque dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué el engaño del pecado? El pecado no se presenta como algo malo al inicio. Se disfraza, engaña y se justifica.
Recuerden cuando hizo tentar Satanás a Jesús: ¿tienes hambre? ¿Por qué no dice esta piedra que se convierta en pan? ¿Acaso está mal comer? No era malo. Yo siempre digo, el enemigo va a querer que tú puedas conseguir cosas buenas, que sean correctas, pero por métodos pecaminosos, que a veces parece encubierto. Por eso dice el engaño del pecado, porque se disfraza muchas veces y justificándose. No es tan grave lo que estás haciendo, otros hacen peor, ¿ve? Ese pecado es terrible, pero mi pecadito no es tan malo, todos lo hacen. Otra cosa que escucho en la iglesia a veces, cuando se le llama la atención a alguien y que digan: pero lo hace también él. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Acaso el pecado del otro significa que te puede dar legalidad o paso para pecar tú también? En ninguna manera. En ninguna manera. Si lo hacen ellos, tú no. O esta vez nomás la voy a hacer. ¿Ve? El engaño del pecado, santo Dios. El peligro no es solo caer, sino ser engañado antes de caer, santo Dios. Por eso dice: exhórtense cada día para de que ninguno de vosotros se endurezca. Endurezcamos el corazón. Ese es el resultado del engaño repetitivo. Pierde sensibilidad espiritual. Antes eras sensible al Señor, sensible a la voz, pero con ese pecado ya has tanto endurecido tu conciencia que dices: ahora yo no escucho al Espíritu Santo, hace tiempo no puedo escuchar. ¿Qué ha pasado? No te afecta lo que antes sí te afectaba. A veces sí hacías algo, mentías y decías: uy, he mentido, Señor, perdóname, pero después lo sigues haciendo. Estoy poniendo ejemplos solo de la mentira. Te vuelves resistente a la voz de Dios. Puede hablarte Dios, pero ya no escuches, porque se ha endurecido tu corazón. Y esto no sucede de golpe, sino poco a poco. La repetición sin arrepentimiento produce insensibilidad espiritual. Si yo sigo repitiendo y repitiendo ese pecado, que sea pequeño y pequeñito, y lo sigo haciendo, la repetitividad de ese hecho produce insensibilidad espiritual, que ya no un momento vas, ya no voy a poder escuchar a Dios, no voy a poder discernir, no voy a poder ver lo malo y lo bueno. Miren lo que dice Eclesiastés 4:18. Efesios 4, versículo 18 y versículo 19. Efesios 4, ahí está. Teniendo el entendimiento entenebrecido, imagínense, miren esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escuche, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y eso mismo nos lleva, que algo nos lleva a más y más. Cuando ya soy duro en aquello, el pecado, ese pequeño pecado, toma ventaja para llevarme a cosas mayores, y vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos que ver esto, porque aquí dice: el entendimiento entenebrecido. Ya lo tiene. Significa no solo falta de inteligencia, sino falta de claridad espiritual. No solamente les falta de carencia, sabiduría o conocimiento, sino de falta claridad espiritual. No está hablando de la gente del mundo, creyentes que sí, su entendimiento fue totalmente momento entenebrecido, que conocían a Dios, sabían las cosas de Dios. Pero ¿cómo ha sido? Dice: han sido entendimiento entenebrecido. Significa, como les decía, no falta de inteligencia, sino falta de claridad espiritual. Ven la vida sin la verdad de Dios. Les dije, el mundo tiene una cosmovisión, una manera de ver, y Dios tiene otra cosmovisión, otra manera de ver la vida. Que un momento yo veía la vida, lo miraba de los ojos, de la parte de los ojos de Dios, pero va a haber en un momento que me he endurecido tanto que ya veo como el mundo secular en un tiempo.
Puedo confundir lo bueno con lo malo, o lo malo con lo bueno. Porque dice, habrá tiempo en que lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Hay cristianos que defienden ya el aborto. Santo Dios. ¿Cómo un cristiano puede estar apoyando la muerte? Fácilmente lo hacen. O justifican la homosexualidad. Santo Dios. Viven con una perspectiva distorsionada. Eso es una oscuridad interna, no externa, porque viene del corazón. Por eso dice ajenos a la vida de Dios. Significa que están separados de la vida de Dios que da. No es solo comportamiento, es desconexión a la vida de Dios. Que ya me alejé de la voluntad de Dios. Ya me alejé de la cosmovisión de Dios. Porque ya no puedo discernir entre el bien y lo malo. Porque puedo decir bueno a lo malo o decir malo a lo bueno. Porque endurecido, dice mi entendimiento se ha entenebrecido. ¿Por qué? Por el pecado, santo Dios. Por eso dice, por la ignorancia y la dureza de su corazón. Su corazón se vuelve cerrado, resistente, no quiere cambiar, aunque puede ver algo de verdad, pero no lo acepta. El peligro de los pecados pequeños, santo Dios. Por eso dice, perdieron toda sensibilidad, santo Dios. Esta es la parte fuerte. Ya no sienten culpa, ya no sienten convicción de pecado. Lo hacen y lo hacen. Antes tal vez lo que veías que era mal, pues no, ahora lo sigo haciendo y lo hago normal. Lo que antes parecía mal, ahora es normal. Se acostumbran al error. Miren lo que uno permite y puede llegar si yo no hago algo por esos pecados tan pequeñitos. Santo Dios, el creyente debe evitar justificar lo que Dios ya señaló como malo. Escúchenme, familia, como creyentes, nosotros no podemos ya justificar lo que Dios dijo que ya está malo, lo que señaló que está malo. No podemos justificar de cualquier manera, porque a veces somos capaces de justificar las cosas. Justificar, pero lo voy a hacer solo por él, no lo voy a hacer por él, o lo voy a hacer por él. Justificamos las cosas. Aquí nos enseña a no hacerlo, porque el pecado repetitivo y constante puede llegar a insensibilizar la mente y el corazón espiritual, impidiendo distinguir entre el bien y el mal. Nosotros como creyentes no podemos negociar con el pecado de ninguna manera. No podemos justificar las cosas. Si Dios marcó que está mal, porque ahora hay gente y en iglesias que justifican el pecado. Quieren justificar, no, pero antes era, ahora ya no. Es otra cultura, ya no. ¿Cómo? Si el Señor mismo ya señaló como algo malo, prohibido, ¿por qué tenemos que justificar? Y no pecados grandes, pecados pequeños se justifica. Santo Dios. Un deseo empieza a gobernarte, no cuando lo sientes, sino cuando empieza a influenciar en tus decisiones más que tus valores. Nosotros tenemos principios de vida y valores acá, pero cuando a cosas así empiezan a gobernarte en tu corazón, a influenciar a tomar decisiones, más ya que tus valores, sino tus gustos, es que a mí me gusta, es que lo veo bien, es que no me siento bien o me siento mal, justificar el pecado. Por eso nosotros tenemos que ser claros, no normalizar el pecado, porque endurece la conciencia. El peligro, santo Dios, cuando una persona se aleja de la verdad, poco a poco pierde sensibilidad espiritual y termina normalizando lo que está mal o lo que es pecado. Ese es el peligro, familia, de nosotros no ser sobrios. Ese es el peligro de nosotros poder normalizar, pero todo lo hace, nadie me ve, nadie conoce, santo Dios. Y 3, lo pequeño abre puerta a lo mayor. Algo pequeño,
Pero que no tomas intención puede abrirte a cosas que pueden ser terribles. Cantares, el libro de Cantares, el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 15. Cosas pequeñas. A veces creemos que sí, matar, asesinar es malo, drogarse, hacer cosas, pero cosas pequeñitas, pecados pequeñitos, parece que no son tan terribles. Miren lo que dice en Cantares 2:15. Tiene una revelación importante. Solo el 15 dice así: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernas. Santo Dios, las zorras pequeñas. Es interesante cómo una zorra, cuando son pequeñas, desapercibidas, porque las zorras no son animales grandes, son pequeñas, pero a la vez peligrosas. Son pequeñas y aparentemente inofensivas, como algunos pecados. Algunos pecados parecen pequeños y parecen inofensivos, que si lo hago una tal vez no pase nada, tal vez dos no pase nada. Ellos hacen más grandes, pecados más grandes, santo Dios. Por eso aquí dice, pero el texto dice algo importante: no destruye, es decir, estas cosas pequeñas no pueden destruir de golpe, es cierto, pero lo hacen poco a poco. Estos pecados destruyen poco a poco nuestra relación, nuestra mente y nuestro corazón. Se meten a la viña y dañan los frutos sin que se noten al principio. Porque claro, al principio pecaste, hiciste, pero no pasó nada. ¿Ves que creo que ni Dios lo ha visto? He hecho, pero no me ha pasado nada. Sigo recibiendo las bendiciones de Dios. ¿Se han dado cuenta? Parece que no hubiera pasado nada, pero escúchenme. Puede ser un problema tan pequeñito, pero destructivo. Porque las pequeñas zorras dañan la viña. El daño no viene de lo grande primero, sino de lo que se tolera en pequeñito. Si tolero esto, tengo el peligro de que de algún día me puede destrozar. Y esto abre otras puertas, como decía. ¿Por qué? Porque una vez yo entendí esto y el Señor me hizo traer entendimiento a uno. Había un hermano que pecaba y tenía un carácter, era terrible. Y él mismo luchaba con ese carácter, era impulsivo, gritón, era todo. Y toda la iglesia oraba, reprendían espíritu de ira, reprendían todo al hermanito porque es así ese pecado. Pero una hermana, cuando estaba orando, le hizo traer entendimiento por revelación del Espíritu Santo que el pecado en sí no era su ira, era otro pecado que estaba abriendo, y era la inmoralidad, era la pornografía. Que él miraba pornografía y ese pecado hacía que abra otras puertas al pecado. A veces nosotros creemos que es, pero un pequeño pecado, por eso les decía, puede abrir a otras puertas, a otros pecados. Miren lo que dice en Isaías 31. Las zorras pequeñas, santo Dios, son tan pequeñas, pero pueden causar grandes consecuencias. Un pequeño pecado que nosotros lo podemos pasar desapercibido, pero puede traer grandes destrucciones en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que estar más atentos a pequeños pecaditos que a veces vemos. Miren lo que dice Isaías 31, capítulo 30, versículo 1. Dice: ay de los hijos que se apartan, ay de los rebeldes, habla. Dicen Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Santo Dios. Miren, demostrando que la rebelión inicial lleva a una acumulación de faltas. Por eso dice: ay de los hijos que se apartan, o los rebeldes que se apartan. La Biblia, cuando habla ay, no es solo de tristeza, sino de una advertencia seria a las personas. Cuando la Biblia dice ay de ellos, es una advertencia que si no cambian su actitud, viene juicio. Ay de ellos.
Por eso el Señor dice: ay de ellos, de los rebeldes. Aquí no significa simplemente desobedientes, sino de personas que confían más en sí mismo que en Dios, que toman decisiones espirituales sin buscar la voluntad de Dios. Es una rebelión de dirección, no solo de conducta. Que buscan primero saciar tal vez sus gustos, buscan primero qué puedo hacer, porque es interesante, dice, porque para tomar consejo y no de mí. Buscan consejo de otras cosas, pero dice el Señor, no de mí. A veces en la iglesia dice es pecado y van a buscar, ¿será que está mal? A ver, ¿qué dice este pastor? ¿Qué dice este pastor? Cuando la Biblia lo dice que está mal. A veces yo una vez le hablé a una persona: hermana, está pecado, dice en la Biblia. Por si acaso voy a ir a hablar a otro pastor. Dice: claro, y hay pastores que según su concupiscencia y le dicen: no, ya no es tan pecado. Cuando en la Biblia dijo que el Señor va a juzgar esas cosas. Santo Dios. Dice: no toman consejo, pero no de mí. Es decir, buscan consejos, pero no de mí. Buscan ayuda. Se hacen estrategias, pero me incluyen en todo el proceso, dice el Señor. Y pecado sobre pecado, acumulan pecado y otro pecado. Eso habla de que no solo es un pecado aislado, sino un error que lleva a otro error, una mala decisión que intenta resolver con otra mala decisión, un ciclo que se vuelve construyendo, un ciclo vicioso. Es como que ya pequé y quiero arreglar eso con otro pecado. Y lo único que hago es embarrándome pecado y tras pecado. Peco y abre puertas a otro pecado. Cuando yo abro así una grieta pequeña a mi vida, hacia cualquier pecado, que sea pequeño, eso te abre otras puertas para que otros pecados entren terriblemente. ¿No se acuerdan cuando dice, cuando ese hombre fue libre, dice, de ese espíritu, y ese espíritu va, pasea por lugares secos y pedregosos y no busca una casa? Donde dice, volveré a mi casa, y vuelve, dice, y la encuentra vacía y ¿qué dice? Y vacía, y ordenada y vacía, deshabitada. Pero no vuelve solo, sino dice, vuelve con 7 peores. ¿Por qué? Parece que aquí el hombre que fue libre, pero no buscó la gracia del Señor, no buscó ser lleno del Espíritu Santo, dio lugar a su pecado de antes, pero eso le hace que sea ¿qué? Peor la condición de este hombre. Porque un pecado abre puertas a otros pecados. Una pequeña puerta abre a otros pecados más grandes, santo Dios. Porque el pecado no tratado se expande. Escúchenme. Hay que aprender a no minimizar lo que afecta la vida espiritual. A veces minimizamos. Hay gente que minimiza, hace algo malo y minimiza, no lo ve tan grave, no lo es tan grave. Ese es el peligro también de la necedad. Ese es el peligro de creerse que las cosas que haces no es tan grave. O hay gente que ve las cosas más graves en otras personas, pero no en mí. En mí, mi pecado es más pequeño. Ellos son tremendos. Eso es peligroso. Santo Dios. Por eso, lo pequeño abre a puertas a lo mayor, a lo más grande. Santo Dios. El pecado describe como un mal que no siempre entra de golpe, sino el proceso que acumula pecados se encadena cada vez y más grande y puede de hecho afectar tu espiritualidad. Se construye paso a paso cuando no hay corrección ni guía correcta. Si tú no corriges esa actitud, si no corriges ese hábito, tarde o temprano puede ser terrible para ti. Santo Dios. Y 4, el pecado constante apaga la sensibilidad espiritual, y es algo que les hablaba. Es decir, el pecado constante, que sigo y sigo, no hago nada, apaga la sensibilidad espiritual. Efesios 4:30. Efesios capítulo 4 versículo 30.
Espero que de esta noche tú salgas siendo sobrio y a no jugar con pecados pequeños. A veces nosotros en nuestra mente decimos: esto es pequeñito, no está mal, este pecado es malo. Pecado es pecado. Pecado, si tú sigues practicándolo, no heredarás, dice, el reino de Dios. Pecado es pecado. Por eso en la Biblia, en Apocalipsis, dice: los incrédulos, los cobardes, los mentirosos, no solo los asesinos, no solo los grandes hombres que hacen terribles cosas. Un mentiroso no entrará al reino de los cielos. Miren eso. No puedo normalizar pecados pequeños. No puedo decir: esto es pequeñito, otros hacen más grande. ¿Por qué? Porque el pecado constante, aunque sea pequeño, apaga la sensibilidad espiritual. Efesios 4:30 decía: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿quién? De la redención. Hay algo importante aquí: no contristéis al Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu en este versículo? El cual fuiste, es mi sello, es mi garantía de mi redención. ¿Y yo cómo voy a contristar? ¿Cómo yo voy a alejar y voy a apartar la garantía de mi redención? El Espíritu Santo puede ser contristado. Eso significa que puede influenciar y afecta la comunión con mi Dios. El Espíritu Santo puede ser entristecido cuando una persona vive de una manera contraria a lo que Dios quiere que hagamos. Si yo persisto en ese pecado, persisto y persisto, puedo llegar a contristar. Porque aquí la palabra contristar no significa que Dios sea emocionalmente débil, que se enoja facilito como nosotros, sino que hay un momento, en un momento, tanto es que el Espíritu puede decirte: no hagas, sigues haciendo. Puedes hacer que esa voz del Espíritu puedes callar y puede gritar más fuerte ese pecado pequeño. Y yo puedo contristar al Espíritu Santo porque sigo yo practicando y practicando algo que Él abomina y aborrece, porque el Espíritu es que santo. Él es santo. Santo Dios. Habla de causar dolor. Significa una ruptura a la armonía con el Espíritu Santo. Es como una relación cercana. Cuando hay amor y confianza, hay sensibilidad, hay comunión, hay entendimiento. Pero cuando hay traición o rechazo, hay ruptura en esa comunión. Yo creo que como cristianos debemos cuidar esa relación del Espíritu Santo, cuidar esa relación de nuestro amado y Espíritu Santo. El pecado rompe esa experiencia de cercanía con Dios. La sensibilidad espiritual se pierde cuando el pecado se vuelve normal. Cuando tú vuelves y lo normalizas el pecado, una de las cosas que haces es que perder esa sensibilidad espiritual que antes sentías. Antes podía el Espíritu Santo hablarte y vos eras tan claro y decías: el Espíritu siento. El Espíritu dice, porque el Espíritu habla, el Espíritu enseña, el Espíritu dirige, el Espíritu redarguye, el Espíritu da convicción, el Espíritu dirige. Pero hay un momento en que después puedes dejar de oír la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo más peligroso para nosotros, porque dice: el sello, la marca que nos muestra la redención nuestra, podemos nosotros contristar. Santo Dios. Tenemos que entender que la vida de un creyente no es solo seguir reglas, sino una comunión real y verdadera con el Espíritu Santo. Porque a veces es fácil seguir reglas sin tener una comunión con el Espíritu Santo. Querer seguir haciendo reglas, que el Espíritu Santo es quien nos lleva a entender y capacitar para seguir esos mandamientos. Y si no tengo al Espíritu Santo, santo Dios. Cuando una persona insiste en actitudes contrarias a Dios, rompemos esa sensibilidad. Dejamos de percibir con claridad lo que es correcto. Pierdo esa sensibilidad interior que había en mí antes. Se debilita la conciencia espiritual. Santo Dios. Porque recuerden que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es nuestra guía de conciencia. La conciencia siempre trabaja. Es más, el Espíritu trabaja con nuestra conciencia. El Espíritu es que habla la conciencia.
que te dice no hagas, mira, y nosotros podemos sentir mal, decir hice, le grité. Uno grita y un cristiano después de haber hecho pues va y se perdona, pide y dice perdóname, pero una persona cuando ya no tiene la guía, ya dura la conciencia, pues ya ni siquiera va a decirle perdón. Puede pelear y pelear y pelear y ya no dice perdón, ya nada. Qué terrible es eso, santo Dios. Por eso dice, la persona se vuelve menos sensible a la influencia del Espíritu Santo. Es decir, antes algo parecía claramente correcto, después lo ve incorrecto. Después empieza a justificarlo y en el tiempo ya no le percibe igual. Eso me hace recuerdo cuando Eva charló con la serpiente, es decir, con Satanás, que cuando ella estaba convencida que esa fruta era mala y era prohibida, pero después que habló, hubo un tiempo que habló y se hizo convencer con quién, con el enemigo, que cuando miró la fruta ya no lo veía tan prohibida, sino dice que codiciable, santo Dios. Antes nos podía claramente ver algo incorrecto, eso es incorrecto, pero después, santo Dios, eso es lo que se llama endurecimiento del corazón. La sensibilidad no se pierde de golpe, sino a través de un proceso de enfriamiento. Cuando el deseo empieza a volverse urgente, cuando a veces nosotros queremos satisfacer con urgencia algo, es que pastor, necesito ya y ahora. Necesito ya trabajar, necesito hacer esto. No puedo esperar. Tengo que hacerlo así. La urgencia excesiva, una señal de pérdida de control de nosotros. No esperamos el tiempo de Dios, queremos ya. Pastores, que ya se me va a pasar el tiempo, me tengo que casar y primero el que venga, el que me sonríe. Santo Dios. Cuando empiezas, como decía, a justificarlo, es que no es tan grave. Si ya lo hago esta vez, mañana lo voy a arreglar. Aquí el deseo ya no solo existe, ahora busca permiso para dominarte. El pecado te empieza a tomar control. Cuando ocultas se vuelve necesario. Es decir, si algo empieza a gobernarte y suele aparecer como secreto, la vergüenza, ya nadie lo sabe, nadie conoce, lo ocultas, nadie ve. Y como nadie me ve, lo sigo haciendo. Como nadie conoce, porque hay pecados que son bien ocultos, que solo tú y en la soledad tú sabes lo que está pasando. Ahí lo más profundo de tu corazón sabe lo que sientes sobre esa persona. Sabe el Señor esos pensamientos profundos acerca de esa persona. El Señor conoce, el Señor lo sabe, pero como nadie lo ve, lo tengo en secreto. Y como está en secreto, no necesito confrontar ese pecado, santo Dios. Cuando se vuelve automático, lo así sin pensarlo, ya es normal, ya se hizo un hábito. Repítese momentos similares, tal vez cuando estás enojado o cuando estás triste, no lo sé. Se te hace un hábito, santo Dios. El pecado constante apaga la sensibilidad del espíritu cuando debilita tu conciencia. Cuando el tiempo puede pasar algo más profundo. ¿Por qué? Ya no sientes incomodidad como antes. Pecas y sigues pecando. Puedes justificar con facilidad el pecado. Pierdes sensibilidad interior. Esto conecta la idea de endurecimiento del corazón. Un tiempo escuchaba, era sensible al espíritu. Antes leía la palabra y wow, decía esto es la palabra, pero ahora ya no. Puedo apagar la fuerza y la gracia del Espíritu en mi vida. El peligro de permitir pecados pequeños en mi vida. 5. Por eso Dios llama a despojarnos completamente de todo pecado. Romanos 6:12. Romanos capítulo 6 versículo 12, ¿qué dice? Miren lo que dice. No reine pues
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo endurezcáis en sus concupiscencias. Miren esto lo que dice. Otra vez vuelvo, cuando dice no reine el pecado, habla la palabra reinar es la clave, porque el pecado se presenta como rey o como amo. Antes sí, el pecado podía presentarse como el rey o amo de mi vida, porque hacía lo que el pecado me decía. El pecado me dirigía, el pecado es el que me llevaba. Por eso dice, ya no reina el pecado. Antes gobernaba sin oposición, pero ahora ya no tiene derecho en ti. Eso tienes que saber. Ya no puede el pecado influenciarte a hacer algo, ya no puede. Porque Cristo te hizo libre de esa condenación. Ya no tienes que dejar que el pecado vuelva a tener el lugar de control o de trono en tu vida. Por eso dice, ya no reine más el pecado. Ya no permitas que te gobierne. No permitas ahora que tome otra vez el control. En vuestros cuerpos mortales, dice, es un cuerpo humano en condición limitada, frágil, expuesta al pecado. Él sabe que nuestro cuerpo es tan debilitado, limitado, tan frágil, expuesto al pecado. Santo Dios, porque mis deseos, mis emociones, mis impulsos, mis hábitos, mis acciones diarias pueden ser tan sensibles para caer en pecado. No es solo espiritual, es lo que haces con tu vida concreta. La lucha espiritual no ocurre en ideas abstractas, ocurre en lo cotidiano y en lo corporal. A veces podemos hacer cosas que no parecen pecado y lo podemos hacer diario, todos los días. Y el peligro de hacer eso, lo que miras, lo que dices, cómo reaccionas cuando te enojas, lo que decides cuando tienes deseos o impulsos. El cuerpo no es malo en sí, pero el lugar donde, es decir, el pecado intenta expresarlo. Porque hay áreas de nuestras vidas que pueden llegar, es más, de nuestros cuerpos a llegar a pecar, a ser pecaminosos. Santo Dios. Es como un campo de acción donde se decide a quién obedecer. Tú decides ahora a quién obedecer. Tú puedes poner tu cuerpo en servidumbre al pecado o al servicio de Jesucristo. Y dice, ya no reine más el pecado. Ahora, ¿quién tiene que estar en el trono de mi vida? Ya no es el pecado, ya no es mi yo, ya no es mis emociones, es Cristo. Quien tiene que reinar en mí ahora es la palabra, su voluntad, sus mandamientos de Dios en mi vida. Por eso dice, ya no reine pues. Es interesante cuando dice, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Cuando habla de concupiscencias, es el deseo intenso, impulsos internos, impulsos desordenados, apetitos pecaminosos del humano que busca complacer terrenalmente, que busca satisfacer. Son impulsos que buscan, como les decía, satisfacerse inmediatamente. Deseos desordenados que compiten con lo que es correcto. Inclinaciones que empujan a hacer daño o esclavizar tus emociones y sentimientos. El problema al final no es sentir, sino quién gobierna tu vida. Porque yo puedo sentir querer hacer algo, pero ¿quién gobierna tu vida? Porque un cristiano ya no se rige por lo que siente, por sus gustos o por lo que quiere. Es por lo que dice el Señor. Ya no reina el pecado en tu vida. Santo Dios. Porque aquí el cuerpo, dice, lo usa como instrumento de obediencia. En el contexto de Romanos 6, el cuerpo no es el problema en sí, sino el medio. Tus acciones concretas demuestran a quién estás obedeciendo. ¿Obedeciendo al pecado o estás obedeciendo a Cristo? ¿Tus impulsos desordenados siguen en el pecado o la nueva vida en Cristo Jesús hace que obedezcas a Dios?
Por eso habla Pablo y dice, no entregar el cuerpo ya al pecado. Ya no podemos negociar con el pecado. Ya no podemos negociar con lo que Dios ya condenó. No podemos permitir que el pecado reine en nosotros, que sigamos las concupiscencias. Miren lo que dice en Hebreos 12:4, santo Dios, Hebreos 4:12. Porque a veces nosotros creemos, yo sé que en un momento puede ser terrible esta lucha contra el pecado, que podemos verlo tan terrible y a veces excusarnos o justificarnos o hacernos las víctimas. Miren lo que dice Hebreos 4, versículo 12, perdón, Hebreos 12:4. Creo que dije al revés, ¿verdad? 4:12, porque la palabra 12:4. Leamos lo que dice. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Se los voy a leer otra versión. Dice, en la lucha de ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Santo Dios. Es que no se puede, es que no puedo. Aquí mismo nos está diciendo, ni siquiera ninguno de ustedes tal vez han llegado a pelear tanto al pecado hasta morir. Creo que nadie ha muerto luchando contra el pecado, para decir, uy, qué duro había sido luchar contra el pecado. La vida espiritual se describe como una batalla continua. Es una palabra que dice una lucha activa, no pasiva. La lucha que estás viviendo es real, pero no es el máximo nivel de sacrificio posible que puedas estar llegando. Hay gente que no quiere luchar contra el pecado, cree que es imposible. Y en la palabra dice, ni siquiera has llegado hasta la muerte. Santo Dios. Nos está diciendo, no has llegado al final de tu capacidad de resistir. Puedes hacerlo. Todavía hay más fuerza en ti de lo que crees para luchar contra el pecado. Es posible que luchar contra el pecado sea el mayor martirio o agonía para el humano, porque muchas veces puedes pelear con lo que amas, con ese pecado, con esa pasión. Es que me gusta pecar, es que me gusta eso, es que me gusta. Pero eso que amas, tú sabes que te puede apartar de Dios eternamente. Por eso la lucha no es fácil. Por eso la lucha nunca va a ser agradable. Por eso resistir el pecado no es algo que agrada a muchos. Porque hay muchas veces que tienes que pelear con aquello que te atrae y te gusta mucho. Aquello que te trae complacencia unos segundos o unos minutos. Pero sabes que eso te puede alejar una eternidad de aquel quien te ama verdaderamente. Para ir terminando, Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Santo Dios. Aquí abre una ley, es interesante, la siembra y la cosecha. Porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo usa la imagen de agricultor muy simple. La siembra, lo que haces, lo que decides, lo que practicas, tú vas a cosechar. Significa las consecuencias. Las consecuencias son acciones de lo que tú has decidido hacer. Nada más. Nada más. No os engañéis. La idea profunda es que la vida tiene consecuencias conectadas con lo que eliges hacer todos los días. Escúchenme. Por eso dice, no os engañéis. Esto es importante porque implica que una persona puede creer que sus acciones no tendrán consecuencias. Ay, pero es pequeñito, es un pecado que nadie ve. Todos lo hacen. Que puedo hacer lo incorrecto sin efecto. Que puedo hacerlo. Le he hecho una y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Cuidado. Puedo evadir lo que hace. Pablo dice, por eso dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie puede romper el orden moral que Dios ya estableció. Si Él dice es malo, es malo.
Nadie puede justificar lo que Dios ya dijo que está mal. Nadie puede evitar las consecuencias de sus decisiones. No podemos engañar y mucho menos engañar a Dios. Es una forma de decir la realidad espiritual y moral no se puede manipular. Nadie puede romper leyes espirituales, familia. Nadie. Nadie puede engañarse a decir que va a salir justificado de su pecado. Nadie puede salir engañado. Santo Dios. Por eso aquí habla de la profundidad del sembrar. Sembrar no solo es una acción puntual, sino pensamientos repetitivos, hábitos constantes, decisiones pequeñas de todos los días. Pero esas pequeñas cosas pueden producir grandes resultados y terribles en su tiempo. Por eso el peligro de acostumbrarse a pecados pequeños. Lo que hace repetidamente termina formando tu futuro. Las decisiones y hábitos de una persona siempre producen consecuencias. No se pueden escapar de ese principio. Lo que se siembra se cosecha. El peligro no es el tamaño del pecado, es acostumbrarse a él. Un pecado pequeño, tolerado hoy, puede convertirse en una caída mañana. Vuelvo a repetir. Un pecado pequeño, tolerado hoy, puede convertirse en una caída segura mañana. Por eso, como cristianos, no podemos negociar contra el pecado. Aún lo más pequeño e inofensivo que parece, ese pecadito. No podemos. Dios es santo y Dios es verdadero. Pongámonos en pie. Quiero que se vayan con este dicho. El pecado pequeño, tolerado hoy, que estás tolerando hoy, puede convertirse en una caída terrible el día de mañana. Porque lo que siembras, cosechas. Por eso un cristiano no puede negociar con el pecado de ninguna manera. Quiero que cierren sus ojitos. Yo sé que el Señor nos ha hablado, sí, porque el Señor me ha hablado duramente y esta tarde. Nosotros no podemos negociar con el pecado, aun lo pequeño que pueda ser. A veces hay pecados pequeños que todos lo pueden hacer. No significa que sea lo correcto. Hay pecados que pueden ser tolerables, aún en la iglesia. Tampoco significa que sea lo correcto. Hay pecados que se han normalizado. Todos lo hacen. No tú. Tú eres santo. Tú adoras a un Dios. Tú alabas a un Dios. Tú sirves a un Dios santo. Santo. Cierra tus ojitos. Podemos acercarnos a Él y decirle: amado Dios, sé que hoy hemos sido confrontados. Que tú nos enseñas, Dios, a vivir sobriamente, a vivir conscientemente, a ser, Dios, personas reales y verdaderas, conscientes en todo lo que hacemos. Vivir honestamente, vivir sinceramente, vivir siendo sinceros con nosotros mismos, sabiendo que nosotros no podemos, Dios, ya tolerar ninguna clase de pecado en nuestras vidas, aun lo pequeño que pueda ser, aun que pueda ser tan chiquito que parece que no tiene un peso eterno. Pero yo sé que tú has hablado hoy en nuestras vidas. Tú has confrontado con tu palabra y tu verdad, Dios. No podemos negociar con el pecado para nada. Para nada. Que si toleramos algo pequeño, hoy puede ser catastrófico el día de mañana para nosotros.
Que el pecado, aunque pequeño que sea, que las zorras pequeñas pueden destruir grandes cosas. Es por eso que tal vez, Señor, no hay un crecimiento espiritual. Es por eso que hay muchos que hemos podido ser estancados espiritualmente. Es por eso que tal vez ya no oímos tan frecuente la voz del Espíritu Santo. Es por eso que tal vez Dios, nuestra conciencia, ya no nos esté señalando, porque hemos normalizado muchos pecados. Ya no podemos ver si es bueno o es malo. No vemos las consecuencias. No estamos sobrios de las consecuencias. Lo hacemos. No pasó nada. Lo puedo volver a pasar y hacer. O que todos los hagan, tú no. O que se haya normalizado en el ámbito cristiano, tú no. Dios es santo. Dios es santo. Y Él no hará pasar de inocente al culpable. Y que puede haber consecuencias fatales si nosotros nos acostumbramos a esos pecados pequeños. Tal vez pensamientos, palabras, actitudes. Tienes que aprender que no significa que porque todos lo hacen, significa que está bien. Si Dios señaló y marcó que está mal, es malo.